Hola, bienvenido nuevamente a tu canal. En este video hablé sobre combinación de datos, pero este tutorial es diferente. Aquí te voy a mostrar una herramienta para generar registros múltiples, es decir, múltiples PDFs a partir de una base de datos con nombre propio. Así que si quieres aprender un poquito más, quédate hasta el final del video. La función combinación de datos permite crear varias versiones de un documento combinando un archivo de origen de datos con InDesign. Lo que sucede es que la función combinación de datos crea un nuevo documento, a partir del cual debemos exportar como PDF cada página. Bueno, hasta aquí no habría problema. Sin embargo, el resultado final es que cada documento, cada PDF, tiene el sufijo y el nombre del documento original. Lo ideal, en el caso de certificados, es que el nombre del PDF corresponda al nombre del participante. En el caso de un catálogo, podría ser el nombre del producto o su referencia o cualquier otro elemento. Afortunadamente podemos automatizar esta tarea y bueno, ya sabes, si eres suscriptor de este canal, adivinarás que se trata de un script gratuito. Este es el archivo de Excel enviado por el cliente. Este tipo de archivos generalmente se genera a partir de formularios que llena el mismo usuario, por lo que es común que los nombres aparezcan en digitaciones diferentes. Este cambio se podría hacer en InDesign, pero sobre el archivo final. Así que resulta mucho más fácil hacer el cambio directamente en Excel con una sencilla fórmula. Te explico. Damos clic en la celda a la derecha del primer nombre y digitamos signo igual y empezamos a digitar el nombre de la función. Ten en cuenta que no es necesario digitar toda la función. Una vez que aparezca, presionamos la tecla tabulador, lo que completa el nombre y añade los parámetros de la función. Después del paréntesis de apertura, damos clic en la primera celda y presionamos Enter. Por último, para extender la fórmula a toda la columna, damos doble clic en la esquina inferior derecha del campo. Bien, tenemos aquí nuestra columna con los nombres digitados en mayúscula y minúscula, altas y bajas. Ten presente esto, no es posible borrar la primera columna. Si lo hacemos, estamos eliminando el origen de la fórmula. La solución es copiar el contenido de la columna y en una nueva hoja dar clic derecho sobre la primera celda y activar Pegar valores. Para importar este documento a InDesign debemos tener en cuenta que la primera fila debe ser el nombre de la variable. Así que seleccionamos la primera fila, damos clic derecho, seleccionamos Insertar y escribimos el nombre de las variables. Como paso final, guardamos el archivo como texto delimitado por tabulaciones. Una vez establecido el diseño de nuestra pieza gráfica, con la herramienta Texto, creamos un marco de texto para el nombre del participante y aplicamos al texto los estilos de párrafo correspondientes.
Enseguida vamos a Ventana, Utilidades, Combinación de datos. Luego, desde el menú del panel, elegimos Seleccionar archivo de base de datos y seleccionamos el archivo de texto creado anteriormente. Si el archivo es válido, es decir, si no se cometieron errores en la exportación, aparecerán en este panel el nombre de las variables. Eso es todo. Ya tenemos listos nuestros certificados. Veamos. La tarea ahora es exportar cada certificado como un PDF independiente con nombre propio. Este es un script de Colin Flashman. En su página, Colin publica información sobre scripts, grep y plugins para InDesign. El script tiene dos versiones, una versión gratuita que es totalmente funcional y permite exportar PDFs independientes, y una versión Pro que tiene muchas más funciones. Esto te lo mostraré más adelante. Descarguemos por ahora la versión gratuita. Descomprimimos y guardamos el script en cualquier carpeta. Instalemos ahora el script. Vamos al menú Ventana, Utilidades, Scripts. Damos clic derecho sobre la carpeta de scripts de usuario y seleccionamos Mostrar en Explorador. Mostrar en Finder en el caso del Mac. Esto abre la ubicación de los scripts. Copiamos el script en esta carpeta. Recuerda que si tienes muchos scripts, puedes crear subcarpetas por categorías. Ok, tenemos el documento listo y nuestro script instalado. En el panel de scripts expandimos la carpeta de scripts de usuario. Buscamos el script recién instalado. Observa, aparece dentro de esta carpeta. Damos doble clic para ejecutarlo. Antes de explorar las funciones del script, quiero hacer la observación que todas las opciones deben activarse, ya que si omitimos alguna de ellas, aparecerá un error y se cancelará el script. Primero, elegimos la ubicación de los archivos generados. Si deseas, puedes crear un nuevo folder para los archivos. Enseguida seleccionamos el tipo de documento generado, InDesign o PDF. En la mayoría de casos es un PDF. Atención a esto. Es importante escoger un ajuste preestablecido de PDF. Omitir esta opción provoca un error. Seleccionemos entonces tamaño de archivo más pequeño. Al lado izquierdo aparecen los nombres de los campos de las variables: nombre, profesión y el número del registro. En nuestro ejemplo, queremos que el nombre del PDF de cada certificado corresponda al nombre del participante seguido del número de registro. Seleccionamos la variable y damos clic en Añadir. Con estos botones podemos cambiar el orden del nombre. Dejemos primero el número de registro. Por último, escogemos el rango de páginas a exportar. Para mostrar la funcionalidad de este script, voy a exportar todos los registros. Clic en OK. La exportación tomó algo así como 2 minutos. Veamos el resultado.
En la carpeta encontramos una subcarpeta de resultados y en esta carpeta cada uno de los PDFs con nombre propio. Genial, ¿cierto? Abramos uno de los certificados. Perfecto. Revisemos enseguida la versión profesional del script. La versión Pro, además de la exportación regular que acabamos de ver, tiene funciones adicionales como exportar a PDF, pero pasando inicialmente por InDesign, lo que permite hacer una revisión de cada uno de los certificados. Escogemos la ubicación de los archivos. Y un ajuste de PDF. Voy a seleccionar este ajuste que genera un PDF en escala de grises. Añadimos el campo del nombre y marcamos Añadir clave. Añadir clave corresponde realmente a numeración que puede ir al comienzo o al final del nombre del archivo generado. Aquí también podemos correr un script al momento de generar cada uno de los certificados. Seleccionamos el rango de páginas a generar y OK. Veamos el resultado. En la versión Pro también es posible exportar como PDF interactivo, como EPS o como PNG o JPG, lo que resulta muy útil en casos donde se requiere una imagen, como por ejemplo catálogos digitales. Recuerda que los scripts y los comandos de búsqueda avanzada son las mejores herramientas para agilizar procesos editoriales. Hasta pronto.